Analizamos los datos del paro, pero los de la Comunidad Valenciana y la situación que vivimos lo hacemos con el diputado autonómico del Partido Popular, además es portavoz de empleo del grupo parlamentario. Juan Carlos Caballero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Encantado de participar, otra vez más con vosotros en vuestro programa, esta vez desde casa. Esperemos que pronto lo podamos hacer en persona. Pero bueno, mientras tanto aprovechamos las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Así es, pues por videollamada. Señor Caballero, cuéntenos, diputado, cuál es la valoración, preocupación ante el escenario post-COVID que nos deja y esos 100.000 puestos de trabajo ya destruidos desde el pasado mes de febrero. Esa es la realidad, ¿no? O sea, que si el COVID ha demostrado que teníamos una fragilidad, primero porque se tomaron las medidas oportunas tarde y en muchos casos mal, porque se sabía desde hace tiempo que esto podía venir, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica que ha derivado de la crisis sanitaria y también la crisis y el drama social que ya están empezando a vivir muchas familias valencianas. Se tomaron tarde las medidas para salvar vidas y para proteger a la población. Y eso ha hecho que en la Comunidad Valenciana y en España seamos uno de los países que más medidas restrictivas ha aplicado en la sociedad, porque efectivamente teníamos el mayor número de fallecimientos por habitante de la zona euro y del mundo, con ese baile de cifras que hace el gobierno, ¿no? Que de repente aparece y hace desaparecer las víctimas mortales. Vemos como el INE cifra en 43.000, pero el gobierno solo reconoce 23.000 fallecidos por parte del COVID, a causa del COVID-19. Y hemos visto como que esas medidas que han sido restrictivas porque se nos ha descontrolado, eso ha afectado efectivamente a la economía. ¿Por qué? Porque este estado de alarma, estas medidas de confinamiento más agresivas o más contundentes, pues lo que ha hecho ha sido que las empresas no pudiesen trabajar, que tuviesen que tener un parón muy importante, que las empresas además, cuando frenaban su actividad, no se les daba ayudas para poder continuar hacia adelante, han tenido que cerrar, pero los autónomos han tenido que seguir pagando sus cuotas, la cuota del mes de marzo, cuando no tenían actividad, y es algo que nosotros habíamos reclamado. Y nosotros desde el PP estábamos reclamando medidas desde el minuto 1. Había que atajar, al igual que se estaba atajando la crisis sanitaria, también la crisis económica, porque sabíamos que venía un tsunami muy importante. Y con estos últimos datos hemos conocido que efectivamente el COVID se ha llevado por delante y ha destruido 100.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Esto es dramático. Y estamos viendo cómo además las medidas que están proponiendo por parte del gobierno es que no llegan. El señor Puig, por ejemplo, prometió para los autónomos que les iba a dar en torno a 1.500 euros. Sacaba pecho de una medida, importante. Nosotros, la podíamos compartir. Pero claro, lo importante era la letra pequeña. La letra pequeña es que solo iba a llegar al 10%, a 1 de cada 10 autónomos. Eso ya lo sabemos, afectará prácticamente, ya lo han dicho, a 40.000 autónomos. Pero el problema es que desde marzo los autónomos no han recibido ni un solo euro de esas ayudas prometidas por parte del Consejo. ¿Cómo van a levantar la persiana? ¿Cómo tienen que reactivar la economía? Y ellos son fundamentales para la reactivación económica y para el sostenimiento de nuestra sociedad. Sin empleo no hay futuro. Además de esta situación que no llega, de estas ayudas anunciadas, hablamos de los expedientes de regulación de empleo. ¿Cuáles son los datos que se manejan desde el Partido Popular? Porque hay constancia de que muchos de estos trabajadores no han cobrado todavía. Así es, esa es la realidad. Ellos desde el gobierno no cifran los datos, no dan los datos reales, igual que con las víctimas. No podemos saber al 100% el volumen real de las personas que no están cobrando, pero hablan y dicen que son, o ha salido publicado, que son cerca de 40.000 valencianos los que no han cobrado todavía los ERTE, o lo están haciendo con retraso. A nosotros eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque hemos empezado a ver en los servicios sociales municipales o en entidades sociales como Cáritas, como Cruz Roja, que ha llegado gente, familias, con todos los miembros en el paro, con trabajadores afectados por ERTE que no han cobrado, que no tienen recursos y que por primera vez se acercan a esas colas a recibir alimentos para poder sostener a su propia familia. Y esto es un drama. Esto es un drama total y absoluto. Y lo que tenemos que hacer ahora es, en primer lugar, exigir que paguen. En segundo lugar, desde el Partido Popular, lo que hemos propuesto es que mientras
tanto el gobierno no paga esas prestaciones, que el presidente Puig, y se lo hemos pedido, acuerde con las entidades financieras un anticipo de esas prestaciones de los ERTE, para que ningún valenciano se quede atrás y para que ningún valenciano esté afectado por un ERTE tenga que acudir a una parroquia más cercana, a Cáritas, a Cruz Roja, para poder recibir un sustento para su familia. También la cuota cero es otra de las medidas que plantean desde el Partido Popular. Cuéntenos, cuota cero para autónomos que hayan cerrado también durante este tiempo, una medida propuesta desde su grupo parlamentario. Así es. Nosotros desde el primer momento de la crisis dijimos que si el autónomo, si la empresa tenía que cerrar y tenía que frenar su actividad económica a causa de la declaración del estado de alarma, se tenían que suspender también las cuotas. Lo que no se puede hacer es que a cero ingresos, a cero actividad, a cero ingresos, hayan que pagar cuotas. ¿Por qué? Pues porque no podían, porque muchos empresarios, muchos autónomos tenían que decidir entre pagar a sus trabajadores o pagar a la administración pública, cuando lo más normal es que si tú desde el gobierno suspendes la actividad, lo normal es que suspendas también las cuotas. Por tanto, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que efectivamente suspenda las cuotas a los autónomos durante todo el plazo, todo el tiempo que dure el estado de alarma, y le pedimos al presidente Puig que en tanto en cuanto el gobierno de España no suspenda las cuotas a los autónomos, que asuma el mes de mayo, el mes de abril y el mes de junio, para todos aquellos autónomos que han tenido que cesar la actividad o han tenido una merma de sus ingresos y que no pueden hacer frente a esas cuotas empresarias, a esas cuotas de autónomos, que sin tener actividad, evidentemente sin tener ingresos, no pueden hacer frente. Porque lo que nosotros creemos que lo más importante ahora es frenar la destrucción de empleo, intentar evitar que hayan despidos masivos, intentar evitar que los ERTE se conviertan en ERE y acaben todas esas personas que ahora están afectadas por ERTE en las colas del paro. Y a los autónomos lo que hay que ayudarles es a levantar la persiana. Nosotros, con respecto a esas ayudas que anunció el presidente Puig, esas ayudas de 1.500 euros, que solo llegarán a 1 de cada 10 autónomos, lo que nosotros le pedíamos al presidente Puig es que ampliase esas ayudas a todos aquellos autónomos que, cumpliendo los requisitos de haber cesado la actividad, los requisitos de haber tenido una merma en los ingresos por la falta de actividad, pues que pudiese llegar a todos los que cumpliesen los requisitos, ¿no? Y que ampliasen esos fondos. Lo más importante ahora es ayudar a nuestras empresas, ayudar a nuestros autónomos, porque lo están pasando muy mal. Y porque sin los autónomos, sin las empresas, sin las pymes, lo vamos a pasar muchísimo peor. La gente necesita trabajar para poder llevar dinero a su casa, para poder desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y si el COVID ha tenido un efecto muy negativo porque se ha llevado la vida de muchísimas personas, especialmente personas mayores, nuestros padres y abuelos que tanto trabajaron por darnos una España mejor, también está afectando y afecta especialmente en el ámbito del desempleo y especialmente también a la gente joven, que son los que especialmente tienen contratos más precarios y son más vulnerables también a ser despedidos, tienen contratos estacionales, ¿no? Por lo tanto, le pedimos un apoyo importante a los autónomos, a las pymes, a los sectores productivos valencianos y el sector turístico, por ejemplo, que va a sufrir tanto en este verano, ¿no? Y que, por favor, que estén al lado de las empresas, que puedan crear empleo, pero que mantengan los empleos que ahora mismo tienen. Diputado, para finalizar, 2 cosas le pido brevedad. La primera de ellas, su partido ha votado hoy de nuevo en contra de esa prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados y hemos visto otra vez el voto en contra también de Compromís. ¿Por qué no es el estado de alarma un instrumento válido para seguir luchando contra la pandemia desde el punto de vista? Y también, ¿qué opinión tiene sobre la postura de Compromís? Bueno, el propio presidente del gobierno ya lo ha reconocido. Él dijo al inicio o a mitad del estado de alarma que no había un plan B. Es decir, que solo con el estado de alarma se podían mantener las medidas de distanciamiento social o las medidas sanitarias. Eso es completamente falso. Hay que recordar que antes de la declaración del estado de alarma, los españoles ya nos confinamos en nuestra casa, no nos esperamos a que el gobierno lo hiciera. Las fallas, por ejemplo, se suspendieron antes de la declaración del estado de alarma. Los foros, las convenciones, los encuentros, las reuniones, todo se canceló antes del estado de alarma, salvo, evidentemente, el 8M, que lo que buscaban era, evidentemente, anteponer la ideología a la salud. Pero no obstante, nosotros hemos votado en contra, esta vez por segunda vez. Pero esto no quiere decir que nosotros no hayamos sido leales. Nosotros hemos sido leales desde el principio y seguimos siendo leales con el gobierno. Ahora, para salvar vidas y ser leales con los españoles,
Nosotros aprobamos la declaración del estado de alarma, la prorrogamos durante 3 veces consecutivas, la siguiente nos abstuvimos y las 2 últimas la votamos en contra. ¿Por qué la hemos votado en contra? Porque hay herramientas suficientes para que el gobierno deje ese poder excepcional, temporal que tiene, absoluto, y empiece a trabajar también con el Parlamento. Él no puede salir o no puede pretender trabajar de espaldas al Parlamento, que al final es por lo que justifica este estado de alarma. Él ya ha dicho, no, se podrán seguir tomando medidas sin el estado de alarma. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos. No es necesario el estado de alarma y, sobre todo, no se puede utilizar el estado de alarma para cosas que nada tienen que ver con frenar la pandemia y controlar la pandemia. Lo hemos visto cómo lo han utilizado para colocar a Pablo Iglesias en el CNI. Lo hemos visto cómo han utilizado el estado de alarma para comprar mascarillas fake. Hemos visto test fake. Hemos visto cómo han utilizado el estado de alarma para ampliar 23 altos cargos en el gobierno. Bueno, es que esto no puede seguir siendo. Lo que tienen que hacer es trabajar junto con el Parlamento y trabajar y dejarse también que los partidos de la oposición podamos trabajar. Por ejemplo, se han puesto en marcha comisiones de reconstrucción tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes Valencianas. En las Cortes Valencianas, pues sí, las palabras son muy bonitas, pero realmente a la hora de escuchar y de colaborar con la oposición o de escucharnos a nosotros mismos, que lo que queremos es ayudar y aportar nuestra experiencia de más de 20 años de gobierno en la Comunidad Valenciana, pues nos han dado carpetazo. No han aceptado ni una sola de las comparecencias que ha propuesto el Partido Popular. En esa mesa de la reconstrucción no se va a escuchar a las víctimas del coronavirus, no se van a escuchar a los sindicatos de medicina, de enfermería y tampoco a CESIF. Claro, si no se cuenta con una parte importante para saber qué es lo que ha pasado y sobre todo para ver cómo no volvemos a cometer los errores en el futuro, pues flaco favor le están haciendo. Pero nuestra lealtad es total y absoluta con los españoles para frenar esta pandemia. Pero la lealtad exige responsabilidad, exige verdad y exige también eficacia a la hora de tomar las decisiones. Muy bien, diputado, pues seguiríamos hablando con usted, pero el tiempo no nos da para más. Gracias, Juan Carlos Caballero. Ya me contestará lo de Compromís, que lo hemos dejado ahí de lado, pero tendremos tiempo para analizarlo. Gracias, diputado. Cuídese. Me alegra verle. Buenas tardes. Silvia.